Ok, ¿qué opinan de los personajes considerados puros de corazón? Aquellos que desde el principio mostraron una naturaleza bondadosa que permaneció intacta hasta el final del viaje. Hoy por hoy, creo que el concepto de redención es más llamativo y eso también es muy positivo, pero creo que es buena idea hablar de aquellos que comenzaron siendo buenos y terminaron de ese modo. Personajes quizás subestimados, pues algunos erróneamente los asocian a personajes planos y poco interesantes, pero lo cierto es que al analizarlos obtienes un interesante panorama, sobre todo considerando el contexto que varios de estos llegaron a vivir. Muchas veces el impacto que ellos tienen con su actitud es de lo más interesante que pueda tener una obra, ya sea porque jamás ceden a un tipo de oscuridad, por tener valores sólidos que los ayudan a avanzar en su travesía, porque su presencia eleva a otros personajes, por el gran contraste que puede haber entre ellos y un antagonista, o por el mensaje y ejemplo que puedan dar a un espectador. Pero para mí, los casos más interesantes son aquellos en donde el personaje en cuestión mantiene su forma de ser ante toda adversidad. De todos los casos que hay, escogí 3 exponentes para repasar su historia, analizar el impacto en sus obras y el mensaje que pueden transmitir con sus acciones. Y de esta lista, vamos a comenzar con Tanjiro de Kimetsu no Yaiba, el protagonista que vive en un Japón donde por las noches los demonios matan a sangre fría a cualquiera que se encuentren. Tuvo la desgracia de que uno de esos demonios le arrebatara a casi toda su familia, dejando a una sobreviviente con un destino quizá mucho peor, el convertirse en un demonio. Este sería el detonante de su viaje, teniendo como objetivo regresar a su hermana a la normalidad, en el proceso volviéndose un cazador de demonios. Dicho eso, ¿qué podemos destacar de él? Primero, tenemos que recordar que a pesar de los alivios cómicos, esta historia contiene mucha tragedia. Está repleta de personajes que vivieron horrores que los llevaron a unirse a esta cruzada contra los demonios, con varios teniendo un justificado resentimiento hacia ellos, algunos que perdieron el ánimo y otros que esconden su ira tras una sonrisa. Sin embargo, Tanjiro es diferente. Si algo abundaba en su familia, era el amor. Existía un fuerte vínculo familiar, con padres amorosos que le inculcaron los valores que lo definirían, forjando a alguien amable que siempre tenía la disposición de ayudar. Cabe decir que esa infancia repleta de amor lo distingue de otros personajes que no tuvieron esa suerte, siendo un factor determinante en su optimismo y su confianza. Se dice que la niñez es la base de la vida y Tanjiro tuvo una muy buena. Como dije antes, estuvo repleta de amor, un amor que lo mantuvo puro incluso después de la tragedia. Y es que todo lo que hizo después estuvo respaldado por ese amor, un factor que lo salvó varias veces. Sin embargo, él sí tuvo que cambiar. No es un personaje caracterizado precisamente por su evolución, pero hay cambios que no podemos ignorar. Al principio, era tan bueno que no podía lastimar ni siquiera a un demonio. Su propio maestro lo notó, pensando que sería incapaz de convertirse en cazador de demonios por esa naturaleza tan amable. Fue necesario que aprendiera a guiar su amabilidad de un modo que le permita combatir, entendiendo que lucharía por una causa justa y para proteger a otros de vivir la misma tragedia que él. En otras palabras, comprendiendo que la piedad para el culpable es sinónimo de crueldad para el inocente. Pero recordemos que su naturaleza tan pura jamás fue perturbada. En realidad, fue fortaleciéndose a medida que más avanzaba. Tanjiro era como un sol que guiaba a otros y los alejaba de la oscuridad. Y hay que destacar el hecho
de que la espada de Tanjiro no es guiada por una sensación de odio, sino de justicia y un deseo de proteger algo tan valioso como la vida. Aunque claro, varias veces se lo vio enfurecido por el hecho de que sus enemigos atentaban contra los valores que conocía e intentaban quitar valor a la vida de las personas. Para mí, Tanjiro es un personaje de gran valor e interesante por mantener intacta su naturaleza a pesar de estar viviendo en un lugar tan cruel, en donde a veces salvó a personas sin necesidad de usar su katana. Lo hizo simplemente actuando con su buen corazón. Vamos a continuar con Ippo Makanouchi de Hachime no Ippo o Espíritu de Lucha. Al igual que con Tanjiro, tuvo un buen ejemplo a seguir con su padre y su madre. Perdería al primero de estos a causa de una tormenta en alta mar, al hombre que siempre vio como alguien fuerte por todo lo que hacía por su familia. Cuando él murió, Ippo deseó volverse alguien igual de fuerte para proteger a su madre, así como alguna vez lo hizo su papá. Dio lo mejor por ese noble propósito, soportando todo tipo de dolor para no dar más problemas. En el proceso, se guardó algunas experiencias horribles de las que su madre de cierta forma era consciente, pero al mismo tiempo incapaz de ayudar, porque su propio hijo cerraba las puertas a recibir ayuda. Es decir, la mentalidad de Ippo consistía en resistir todo lo que pasara mientras pudiera aligerar las cargas que le tocara vivir a su madre. Y una vez más, esa naturaleza tan amable necesitaba una mejor dirección. Durante una de las tantas palizas que sus bravucones le dieron, tuvo la suerte de ser salvado por otro bravucón que era más amable. Este hombre, llamado Mamoru Takamura, es un boxeador que no soportaba ver a alguien fuerte aprovechándose de alguien débil, pero dejó en claro que si había algo que odiara más que eso, era el hecho de que alguien no intentara defenderse. Sus palabras impactaron profundamente en Makanouchi, quien hasta ese momento de su vida se encontraba buscando el significado de ser fuerte, entendiendo que no podía seguir viviendo del modo en que lo hacía, así que buscó a Takamura para directamente preguntarle qué significaba ser verdaderamente fuerte. Es aquí que tiene su gran punto de inflexión, deseando renacer. Y para eso, comenzaría finalmente a boxear. En su primer día en el gimnasio, Ippo golpeó un saco que tenía un dibujo de su bravucón, pero a pesar de eso, él jamás entrenó con rencores de por medio. Nunca pensó en la venganza ni nada por el estilo. Él entendió de inmediato en qué consistía el boxeo, siendo una disciplina y que si quería volverse un auténtico boxeador, no podía dejarse llevar y usarlo en algo tan intrascendente como la venganza. Simplemente quería superarse a sí mismo para poder cuidar de su madre y en el proceso descubrir qué significaba realmente ser alguien fuerte. Es más, tuvo oportunidad de vengarse, ya que esos bravucones escucharon que estaba practicando boxeo y creyeron que era precisamente para obtener venganza. Pero él, cuando llegó la hora, simplemente esquivó los golpes y evitó que eso se volviera una pelea callejera, ya que usar sus habilidades en algo como la venganza sería una falta de respeto al boxeo que tanto aprendió a amar. Eventualmente, el líder de esos bravucones lo vio boxear, conmoviéndose por el espíritu de lucha de Ippo, que enfrentaba rivales más grandes y aterradores. Un impacto que llevó a que ese personaje tuviera una de las mejores redenciones que se haya visto en una serie, pasando de ser un bravucón a un amigo. No solo un amigo, sino que es su mejor amigo, después de arrepentirse de sus acciones. Pero las cualidades de Ippo van más allá de esto, pues él es alguien muy humilde que respeta el progreso de todos los demás, valora el esfuerzo y cree en aquellos que desean mejorar. No tardó mucho en convertirse en un mentor y un ejemplo a seguir para otros personajes dentro de la obra debido a su forma de ser. Jamás se le subió el ego a la cabeza, nunca se vio a sí mismo por encima de otros, e incluso si él fuera mejor que alguien en todo, excepto una cosa, él admiraría y elogiaría sinceramente esa excepción.
De hecho, para mí, él es un monstruo de la amabilidad, ya que por el propósito de ayudar a otros ha hecho hazañas increíbles, tales como volverse un boxeador zurdo para ayudar en sus prácticas a un antiguo rival, y lo hizo tan bien que realmente parecía ser zurdo de nacimiento. Pero claro, no puedo ignorar sus momentos de ira, pues estos son otro gran ejemplo de provocar la ira de un hombre amable, y todos esos momentos coinciden en un detalle, en que su rival insultaba de algún modo al boxeo, como por ejemplo, haciendo trampas o insultando el modo de boxear de Hippo, y en otros casos insultando directamente a su entrenador. Cuando algo como eso pasaba, veíamos su lado más monstruoso, porque esa clase de ofensas eran como un pecado para él. Sin embargo, es importante decir que después de entregarse a la ira había momentos en que se sentía culpable, ya que entregarse a eso era también una traición al boxeo que practicaba. Es más, pero tan bueno es que en una ocasión le enseñó boxeo a un joven que posteriormente usó esas habilidades para peleas callejeras. Hippo lo reprendió, pero después de eso fue a entregarse a la policía por lo que hizo. Claro, no fue arrestado, pero como castigo autoimpuesto decidió raparse para pagar por enseñar a boxear a un matón. Un matón que también terminaría cambiando, pero en su momento afectó demasiado a este protagonista. Quizá algunos verán su actitud como exagerada, pues es un reflejo de la pureza y cierta inocencia que tiene, y eso lo comprendo perfectamente. Además, si hay otra cosa que pudiera verle de malo, es que él siempre menosprecia sus logros, demerita sus propias habilidades y realmente tiene muy poca confianza en sí mismo, pues sin importar lo lejos que llegue, tiende a ser muy duro con su propia persona. Pero aún así, la historia todavía sigue y no dudo de que tendrá una gran conclusión en su desarrollo. Ahora es tiempo de hablar del mejor de esta lista, a mi opinión, Shigeo Kakeyama, o Mob, del anime Mob Psycho 100, un anime donde hay psíquicos y mediums que hacen exorciones. Sin rodeos, Mob es el más poderoso de esta obra, y créanme que hay personajes con habilidades impresionantes, pero el poder latente de Mob los supera ampliamente. Es más, tranquilamente puede ser llamado un dios que camina entre humanos, pero eso no le interesa en lo absoluto. Verán, este protagonista tiene un conflicto interno. Sin sus poderes, él no es nada. Sus poderes son su único atractivo, y todo lo que nosotros podamos considerar como ordinario y cotidiano, para él parece imposible. Cosas como socializar, salir o declararse son un gran reto para él. A pesar de todo lo que puede hacer, las cosas que él no puede hacer pesan mucho más, y no hablamos de cosas glamorosas, repito, hablamos de lo normal. Este protagonista solo quiere ser normal, quiere sentirse como un humano y lo que eso conlleva. Para eso necesitaba de una guía, y es aquí que entra un personaje clave. Hablamos de Reigen Arataka, un hombre que se hace pasar por psíquico. Es un mentiroso, pero que tiene un buen corazón, y al creer que son iguales, nuestro protagonista acude a este hombre en busca de consejos, a lo que en su infinita sabiduría, Reigen le diría que lo único que importa es ser una buena persona. Ese consejo jamás se le olvidaría, viviría en base a eso, al mismo tiempo de que buscaría mejorar como persona, algo que hizo tan bien que incluso ese mentor mentiroso logró cambiar, teniendo su propio camino de superación por influencia de Mob. Y claro, no olvidemos que en esta serie hay poderes psíquicos, poderes que responden a las emociones del protagonista. Esta serie tiene un recurso llamativo, un contador del 0 al 100%, basándose en la emoción que tenga el protagonista en ese momento, sea cual sea, cada una teniendo un efecto único en sus poderes, provocando hazañas impresionantes. ¿Qué significa eso? Que debe limitar sus propias emociones y guardarse cosas que no deberían ser guardadas, porque si se dejara llevar podría ocasionar un desastre.
Así que veremos un arduo camino en donde Mob deberá aprender a aceptar todas y cada una de esas emociones y entenderlas para finalmente aceptarse a sí mismo. Un objetivo tan puro que, como en ejemplos anteriores, termina influyendo en los que le rodean, porque es un personaje que busca constantemente superarse. Por ejemplo, él se sentía inseguro de su condición física y decidió unirse a un club de físico-culturismo, en donde afortunadamente encontró personajes que respetaban su meta y lo alentaron en todo el proceso. Ese fue su primer paso para cambiar, ya que se dijo a sí mismo que debía intentar cosas diferentes si realmente quería lograrlo. Posteriormente, eso lo llevó a conocer más personas, superando gradualmente sus inseguridades, y aunque encontró personas desagradables también, él jamás se echó para atrás y siguió esforzándose. Su forma de ser provocó cambios en personajes que de principio fueron enemigos, ahogados en su soberbia y su poder, hasta que encontraron a alguien más poderoso que, a pesar de su superioridad, los veía a todos como sus iguales, tratándolos humanitariamente, sin albergar resentimientos e incluso llegando a salvarlos, dándoles el tacto humano que necesitaban. Mob Psycho tiene realmente muchos elementos, pero sin lugar a dudas, el atractivo principal y el hilo que hay que seguir es la superación personal de este personaje, un camino que comenzó con un simple consejo: sé una buena persona. Esa fue su base que, en conjunto a su deseo y esfuerzo por querer cambiar, lo rodeó de personajes amables, personas que también cambiaron para bien, en un camino que termina con él logrando todo lo que quería hacer, consiguiendo la vida normal que quería, siendo capaz de expresar sus sentimientos y de aceptarlos, de comunicarse con otros, salir, tener amigos y seguir creciendo diariamente. Para mí, Mob es el mejor personaje de esta lista, un personaje con buenos valores y una gran evolución, de los mejores protagonistas que un anime haya podido tener. Personalmente, me gusta mucho este concepto. Centrándome en estos personajes, también me gusta que demuestren que su forma de ser no es sinónimo de que dejen que cualquiera les pase por encima. En su lugar, su nobleza y sus valores se convierten en su fuerza para avanzar y nos dan grandes escenarios cuando llega la hora de enfrentar a seres que son lo contrario a su concepto, con escenas que demuestran cómo es que su forma de ser puede hacer la más grande diferencia, y porque tienen características identificables que se vuelven una inspiración que trasciende la ficción. Creo que esta clase de personaje también son de aquellos que en el momento indicado pueden darle un empujón a quien sea que haya decidido seguir sus travesías, y por ese motivo a mí me gusta detenerme un instante a valorar este concepto por todo lo bueno que puede llegar a traer, justo como lo acabo de hacer. Con eso termina el video. No olvides dejarme tu opinión en comentarios, y si crees que podemos agregar más a esta lista, porque en realidad hay varios así, menciónalo y ya los estaré leyendo yo. Nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda que Gon de Hunter x Hunter nunca habría podido entrar en esta categoría.